Hola, hola, ¿cómo están? Ya estamos aquí con el video para los estudiantes del cuarto grado de secundaria en esta semana número 27 de Aprendo en Casa. Aquí encontrarán la explicación de la actividad de la clase radial de matemática de esta semana. La actividad consiste pues en el desarrollo de las páginas 93 a la 95 de su cuaderno de trabajo de matemática. Muy bien, empezamos dando lectura a la situación que ustedes tienen allí. Un poco de historia. Hasta hace algunos años se consideraba que la cultura más antigua del Perú era Chavín, que se desarrolló desde el año 1200 antes de Cristo hasta el 400 antes de Cristo. Luego se desarrolló la cultura mochica desde el año 100 después de Cristo hasta el 700 después de Cristo, la cual recibió gran influencia de la cultura chavín. En el norte del país también existió la cultura chimú, cuyo periodo de desarrollo abarcó entre el 900 después de Cristo hasta el 1470 después de Cristo, de cuya orfebrería el tumi es uno de sus exponentes más representativos. Al sur de Lima, en Ica, se desarrolló la cultura Paracas desde el año 700 a.C. hasta el 200 después de Cristo. Actualmente se sabe de una cultura que ha superado en antigüedad a Chavín, es la cultura Caral, considerada como la civilización más antigua de América, a la que le calculan un periodo de desarrollo desde el año 3000 antes de Cristo hasta el 1800 antes de Cristo, por lo que se la compara con civilizaciones antiguas como la de Mesopotamia y la egipcia. Estas son algunas de las culturas preincaicas, es decir, que se desarrollaron en nuestras tierras antes del gran apogeo de una de las culturas más organizadas del mundo, la cultura inca, la cual se desarrolló desde el año 1100 después de Cristo hasta el 1532 después de Cristo, con la llegada de los españoles. Ahí están 5 preguntas. Número 1. Representa en la recta numérica el periodo de desarrollo de la cultura más antigua. Número 2. Representa en la recta numérica cada uno de los periodos de las culturas preincas e incas. Número 3. ¿Entre qué años coincidieron las culturas Chavín y Paracas? Número 4. ¿Entre qué tiempos se desarrolló la cultura Paracas, pero no Chavín ni Mochica? Número 5. Representa simbólica y en intervalos el tiempo de desarrollo de las culturas Chavín y Chimú. Muy bien, después de leer el problema, ahora sí vamos a responder las preguntas que ustedes tienen allí, ¿ya? Empezando con la primera fase, que es comprender el problema. Y hay 5 preguntas. Empezamos con la número 1. Dice, ¿cuál es el periodo que abarcó la cultura chavín y la cultura mochica? El periodo de desarrollo de esas dos culturas, ¿ya? Vamos a ver una por una. ¿Dónde está la respuesta? Está ahí en donde hemos dado lectura, pues, a la situación problemática. Para eso, entonces, por ahí está, para recordarlo. Ahora sí, vamos a responder. Primero vamos a averiguar su periodo de desarrollo de la cultura chavín. Por ahí está, miren, la cultura chavín se desarrolló desde el año 1200 antes de Cristo hasta el 400 antes de Cristo. Ahí está entonces la respuesta pues para la cultura chavín, ¿ya? Muy bien, también vamos a ver pues para la cultura mochica, para la cultura mochica. A ver, ¿dónde está? Por ahí está. La cultura mochica se desarrolló desde el año 100 después de Cristo hasta el 700 después de Cristo. Ahí está su periodo de desarrollo y está la respuesta para la cultura mochica, ¿ya? Muy bien, pregunta número 2 ahora. ¿Cuál es el periodo de desarrollo que abarcó las culturas Paracas y Chimú? También vamos a buscar, empezamos con la cultura Paracas, por ahí dice. La cultura Paracas se desarrolló desde el año 700 antes de Cristo
hasta el 200 después de Cristo. Ahí está la respuesta para la cultura Paracas, ¿ya? Muy bien, también debemos ver para la cultura Chimú. Ahí dice la cultura Chimú, cuyo periodo de desarrollo abarcó entre el 900 después de Cristo hasta el 1470 después de Cristo. Ahí está entonces la cultura Chimú, desde el año 900 después de Cristo hasta el 1470 después de Cristo. Muy bien, con esto ya hemos respondido la número 2. Ahora sí vamos con la pregunta número 3. ¿Cuál es el periodo de desarrollo que abarcó la cultura más antigua? Ahora, ahí en la situación que hemos leído, pues cuidado se vayan a confundir. Al inicio dice, se consideraba que la cultura más antigua en Perú era Chavín. Pero no, por ahí dice que actualmente se sabe de una cultura que ha superado en antigüedad a la Chavín. Es decir, hay una más antigua que la cultura Chavín, que es la cultura Caral. Entonces aquí nos están preguntando, pues, ¿cuál es su desarrollo de la cultura Caral? ¿Ya? Ahí está, dice que se desarrolló, pues, su periodo de desarrollo es del año 3000 antes de Cristo hasta 1800 antes de Cristo. Ahí está entonces la respuesta para la número 3. Cultura Caral, desde el año 3000 antes de Cristo hasta el 1800 antes de Cristo. ¿Ya? Muy bien, ahora sí, pregunta número 4. ¿Qué nos piden hallar las preguntas de la situación significativa? Todas esas 5 preguntas, ¿qué es lo que están pidiendo? Ahí está. Lo que piden hallar es representar en una recta numérica los periodos de todas las culturas pre-incas e incas. Hallar los años que coincidieron las culturas Chavín y Paracas. También piden hallar los años en que solo se desarrolló la cultura Paracas sin la Chavín y la Moche. Y finalmente piden hallar la representación simbólica en intervalos del periodo de las culturas Chavín y Chimú. Muy bien, ahora sí vamos con la segunda fase, que es diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. Ahí hay un enunciado, dice, describe el procedimiento que realizarías para responder las preguntas de la situación significativa. Solo vamos a describir qué es lo que vamos a hacer, ¿ya? Primero representaremos simbólicamente en intervalos los periodos de tiempo de cada una de las culturas pre-incas e incas. Luego lo representaremos gráficamente en la recta numérica, con lo cual se responderán cada una de las preguntas dadas. Ya, eso es lo que vamos a hacer. Muy bien, ahora sí, tercera fase, ejecutamos la estrategia o plan. Tenemos por ahí el primer enunciado, el número 1, dice, representa mediante una recta numérica el tiempo de desarrollo de la cultura más antigua y responde la primera pregunta a la situación significativa. ¿Ya? La primera pregunta, pues, nos habían dicho para representar en la recta numérica el periodo de desarrollo de la cultura más antigua. Y eso es lo que vamos a hacer ahí entonces. Para eso recordemos, ¿quién fue la cultura más antigua? La cultura Caral. ¿Cuál fue su desarrollo? Ahí está. El periodo de tiempo desde el año 3000 a.C. hasta el 1800 a.C. Eso de ahí lo vamos a representar en la recta numérica. Ahí está la recta numérica. Por ahí está el año 0. El número 0 va a ser el año 0. En ese año fue en el año que nació Jesucristo. ¿Ya? Ahí la historia, digamos, se divide. ¿Ya? Miren, entonces, del 0 a la izquierda, antes de Cristo. Así se cuenta en la historia. ¿Ya? Cuando nació Jesucristo es en el año 0. A la izquierda es antes de Cristo. Y del 0 a la derecha, pues, es después de Cristo. ¿Ya? Muy bien, ahora sí vamos a ubicar, pues, en la recta numérica, entonces, estos años que nos dicen ahí. El año antes de Cristo, que es 3000 antes de Cristo, entonces está a la izquierda, ahí está, 3000 antes de Cristo. Y luego, pues, el año 1800 antes de Cristo, por ahí está ya en la recta numérica, ¿ya? Muy bien, algo que ustedes tienen que tener en cuenta por ahí, en la historia, antes de Cristo, los años era como que estaban retrocediendo en el conteo, ¿ya? No era como hoy en día, por ejemplo, miren, hoy en día en la actualidad, el año pasado estuvimos en el año 2019. En este año ya es el año 2020.
Y el próximo va a ser el 2021, va subiendo, ¿ya? Ahora, antes de Cristo era al revés. Imaginemos que ahorita estuviéramos antes de Cristo, en el tiempo antes de Cristo, en el año 2020. Si estuviéramos antes de Cristo, el próximo año sería el año 2019 y el que sigue sería el 2018 y así iría disminuyendo, ¿ya? Eso es lo que pasaba ahí, pues entonces antes de Cristo, los años como que en la numeración iba disminuyendo. Por eso, miren, primero ha sido el año 3000 antes de Cristo y luego el 1800 antes de Cristo. De ahí llegamos así hasta cero, ¿ya? Muy bien, entonces ya lo hemos representado, pues, en la recta numérica, el periodo de desarrollo de la cultura Caral, que es la cultura más antigua. Ahí está, ¿ya? Nada más, ahora sí vamos con la pregunta número 2, que dice, completa las celdas de la tabla el periodo de desarrollo de cada cultura. Si miramos ahí en la tabla, pues nos dicen para dar en intervalos de tiempo. En intervalos, entonces, su periodo de desarrollo de cada una de estas culturas. Para eso, pues lo que vamos a necesitar es lo que habíamos respondido ya en la parte de comprendemos el problema. Ya ahí está, esto es lo que habíamos respondido. Ya los periodos de tiempo. Esto de acá lo vamos a expresar en intervalos. ¿Ya? Algo que tener en cuenta también por ahí, recuerden en la recta numérica, los números que se ubican a la izquierda del cero son números negativos. Y a la derecha del cero están los números positivos. Quiere decir entonces que cuando nos digan antes de Cristo, pues se va a referir a un número negativo ya para representarlo en intervalos. E incluso en la recta numérica aquí, este sería también negativo 3000 y negativo 1800. ¿Ya? Antes de Cristo son los números negativos. Después de Cristo, números positivos. Entonces vamos a representar. Ya empezamos primero con la cultura chavín. Su periodo pues, de desarrollo es desde el año 1200 antes de Cristo. Eso quiere decir negativo 1200. Hasta el 400 antes de Cristo, es decir, 400 negativo. ¿Ya? Y en intervalo quedaría pues ahí, intervalo cerrado, negativo 1200 al negativo 400. ¿Ya? Muy bien, ahora sí, la cultura caral, la que habíamos hecho por ahí en la recta numérica, ahí está, tenemos desde el año 3000 antes de Cristo es negativo 3000 hasta el 1800 antes de Cristo, 1800 negativo. Ahí está entonces en intervalo, ¿ya? Intervalo cerrado, negativo 3000 al negativo 1800. Ahora sí, de la cultura mochica, ahí está, desde el año 100 después de Cristo, ¿ya? Después de Cristo, ahora sí es un número positivo. Hasta el año 700 después de Cristo, entonces también es positivo, entonces en intervalo pues queda ahí, desde el positivo 100 hasta el positivo 700, intervalo cerrado, ¿ya? Muy bien, ahora sí de la cultura chimú, también lo tenemos por ahí que nos dice desde el año 900 después de Cristo, 900 positivo, hasta el 1470 después de Cristo, 1470 positivo. Ahí está entonces en intervalo cerrado. De la cultura Paracas, ahí lo tenemos desde el año 700 antes de Cristo sería negativo. Hasta el 200 después de Cristo ahí sería positivo. Entonces en el intervalo queda el intervalo cerrado, 700 negativo hasta el 200 positivo. ¿Ya? Y finalmente para la cultura inca, pues nos habían dicho ahí como dato en el problema que se desarrolló desde el año 1100 después de Cristo hasta el 1532 después de Cristo. Los dos son positivos después de Cristo. Quedando entonces como intervalo, ahí está, ya lo tienen, ¿ya? Muy bien, eso era todo en la número 2. Ahora sí vamos con la pregunta número 3. Dice, ¿de qué manera podemos representar en la recta numérica el periodo de cada una de las culturas pre-inca e inca? Responde la segunda pregunta, la situación significativa. Ya. En la segunda pregunta nos habían dicho, pues, para representar en la recta numérica todos los periodos de todas las culturas que nos habían dado, pre-incas y la inca, ¿ya?
Entonces, ¿cómo lo podemos representar en la recta numérica? Pues lo podemos representar como intervalos, ¿ya? Y ahí está, en la recta numérica lo podemos representar en intervalos. Y vamos a hacer esa representación, ya en la recta numérica, entonces vamos a representar todos estos intervalos de ahí, ¿ya? Para eso lo que necesitamos, entonces, ahí está nuestra recta numérica, el año 0, nacimiento de Jesucristo, del 0 a la izquierda, antes de Cristo, que van a ser los números negativos, y del 0 a la derecha, después de Cristo, que van a ser números positivos, ¿ya? Y además, pues, vamos a ubicar todos los años que tenemos ahí, que están en los extremos de los intervalos, y lo vamos a ubicar ordenaditos, ¿ya? Cuidado, lo vayan a ubicar en desorden, tiene un orden, ¿ya? Y ordenaditos quedaría ahí, ahí lo tienen, miren. Negativo 3000, negativo 1800, negativo 1200, negativo 700, negativo 400, esos son todos los años que han indicado que es antes de Cristo. Y los que nos han dicho después de Cristo, ahí está el 100, 200, 700, 900, 1100, 1470, 1532, ¿ya? Una vez que ya hemos ubicado todos los años que teníamos ahí, ahora sí, vamos a graficar ya los intervalos de cada cultura en el periodo de tiempo de su desarrollo. Empezamos con la cultura Chavín. Dice que es del negativo 1200 al negativo 400. Por aquí está el negativo 1200 y el negativo 400, ahí está. Entonces, en intervalo, recuerden intervalo cerrado, ahí está. Ya gráficamente el intervalo, ahí está. Y ahí está entonces el desarrollo de la cultura Chavín en intervalo, su tiempo de desarrollo. Muy bien, también para la cultura Caral, ahí nos dicen del negativo 3000 al negativo 1800, eso está por ahí entonces, el periodo de desarrollo de la cultura Caral en intervalo gráficamente queda ahí, desde el negativo 3000 al negativo 1800, ¿ya? Siguiente, cultura mochica, ahí dice desde el año 100 positivo y 700 positivo. Eso quiere decir 100 después de Cristo hasta el 700 después de Cristo. Ahí está entonces el positivo, ¿ya? Recuerden que aquí ya no lleva el signo, ya no lo hemos ubicado. Si ustedes observan un número que no tiene signo, eso significa que es positivo, ¿ya? Entonces, la cultura mochica, ahí está su intervalo de tiempo, desde el año 100 hasta el 700, ¿ya? Ahora sí, también vamos a ver la cultura Chimú, desde el año 900 después de Cristo hasta el 1470 después de Cristo. Ahí está la cultura Chimú desde el 900 al 1470, ¿ya? Su intervalo de tiempo. Muy bien, ahora sí vamos a ver de la cultura Paracas. La cultura Paracas dice del negativo 700 al 200 positivo. Aquí está el negativo 700 y por ahí está el positivo 200. Entonces, ahí está gráficamente el intervalo de tiempo de la cultura Paracas. Muy bien, ahora sí la última cultura, que es la cultura Inca, que es desde el positivo 1100 hasta el positivo 1532. Ahí está, del 1100 hasta el 1532. Y con esto pues ya hemos representado en la recta numérica en intervalos los tiempos de desarrollo de cada una de las culturas, ¿ya? Muy bien, ahora sí, ya hemos respondido pues la número 3. Vamos ya con la número 4. Pregunta o enunciado número 4 dice: representa en forma conjuntista cada intervalo de tiempo colocado en la tabla mostrada en la pregunta 2 de ejecutamos la estrategia. Recuerden, un intervalo se puede representar pues de forma simbólica, que es el mismo intervalo, conjuntista y geométrica, que es la gráfica, ¿ya? Muy bien, entonces ahora nos piden representación conjuntista. ¿De quién? Pues dice de la pregunta 2, o sea, de esto de aquí que lo habíamos hecho en intervalos, aquí es su forma simbólica, lo debemos de expresar pues cada uno de esos intervalos en su forma conjuntista. Ya recuerden que los conjuntos
se representan pues en llaves, ¿ya? Entonces, vamos por ahí a hacer la representación conjuntista. Empezamos por el intervalo de tiempo de la cultura Chavín, que es del negativo 1200 al negativo 400. Recuerden, los negativos eran antes de Cristo, ¿ya? Entonces, representado de manera conjuntista, quedaría así. En llaves, X pertenece a los reales tal que X es mayor o igual que negativo 1200 y menor o igual que negativo 400. Y ahí está la representación conjuntista. Y ahí así, siguiente, con la cultura caral, su periodo, su intervalo de tiempo, también lo vamos a representar en forma conjuntista. Quedando ahí entonces, X pertenece a los reales tal que X es mayor o igual que negativo 3000 y menor o igual que negativo 1800. ¿Ah? Siguiente, de la cultura mochica, también su representación conjuntista quedaría ahí. Su periodo de tiempo es del positivo 100 al positivo 700. Positivos después de Cristo. Ya entonces queda. X pertenece a los reales tal que X es mayor o igual que 100 y menor o igual que 700. ¿Ya? Ahí cuando no hay nada significa que es positivo, como ya les dije. ¿Ya? Y así continuamos haciendo las representaciones conjuntistas de los intervalos de tiempo de las demás culturas. De la cultura chimú quedaría así, como ustedes lo están viendo. De la cultura paracas también ahí ya lo tienen. Y finalmente de la cultura inca. Ahí está su representación conjuntista. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, las desigualdades, algo más por una observación, las desigualdades aparecen por ahí, todos por ahí igual, ¿ya? Menor igual, menor igual. ¿Por qué? Porque se trata de intervalos cerrados, ¿ya? Ahí es otra teoría vuelta ya sobre la teoría de intervalos, ¿ya? No vamos a ver, ya simplemente una observación pequeñita por ahí. Muy bien, ahora sí vamos con la pregunta número 5, dice. Responde las preguntas 3, 4 y 5 de la situación significativa. Ya, vamos a responder. ¿Qué decía la pregunta número 3? Ahí decía, ¿entre qué años coincidieron las culturas Chavín y Paracas? Ahora, para responder esta pregunta vamos a necesitar algo que ya hemos hecho anteriormente. ¿Qué es? Pues es la recta numérica donde habíamos ubicado todos los intervalos de tiempo de todas las culturas. Y por ahí ya lo tenemos. Ahí está. Esto nos va a ayudar a responder. Ya lo que nos dicen entonces, ¿entre qué años coincidieron las culturas Chavín y Paracas? ¿Dónde está? Cultura Chavín, ahí está de color celeste desde el negativo 1200 hasta el negativo 400. Y la cultura Paracas de color morado del negativo 700 hasta el positivo 200. ¿En dónde coinciden? Cuando les digan en dónde coinciden, en intervalos, eso se llama la intersección. En dónde se cruzan por ahí. Y eso se puede ver gráficamente. Ahí está, miren, dónde coinciden lo de celeste con lo morado. Ahí está entonces. Coinciden pues entre estos años. Entre el negativo 700 al negativo 400. Recuerden, negativo es antes de Cristo. Entonces, respondemos ahí. Coincidieron entre los años 700 antes de Cristo y 400 antes de Cristo. ¿Ya? Del 700 antes de Cristo al 400 antes de Cristo. Ahí han coincidido, ¿ya? Muy bien, ahora sí, pregunta número 4 dice, ¿entre qué tiempos se desarrolló la cultura Paracas, pero no Chavín ni Mochica? Ahora, lo que nos preguntan es que esta cultura Paracas, que abarca desde el 700 antes de Cristo al 200 después de Cristo, ¿entre qué años se desarrolló solo esa cultura de ahí, nada más solita, sin que coincida por ahí con la Chavín ni con la Mochica? Porque si ustedes observan, ya incluso ya hemos respondido ahí, con la Chavín coinciden estos años por ahí, desde el 700 antes de Cristo al 400 antes de Cristo. Y con la cultura mochica está coincidiendo por ahí, si ustedes observan lo de verdecito con el morado, coinciden
100 después de Cristo al 200 después de Cristo. Entonces, ¿dónde se desarrolló? Solo ahí, o sea, donde no hay intersección, ahí está. Gráficamente lo pueden visualizar. Desde el año negativo 400, que es 400 antes de Cristo, hasta el positivo 100, que es 100 después de Cristo. Entonces, ahí está la respuesta, ¿ya? Esto ocurrió entre los años 400 antes de Cristo y 100 después de Cristo. Entre esos años ocurrió eso, ¿ya? Muy bien, ahora sí, pregunta número 5 dice, representa simbólica y en intervalos el tiempo de desarrollo de las culturas Chavín y Chimú. Eso ya lo habíamos hecho. Nos piden la representación simbólica, pues son los intervalos. La representación simbólica es el intervalo, ¿ya? Entonces, pues ahí está. La cultura Chavín era desde su desarrollo de tiempo, desde el 400 antes de Cristo hasta el 100 después de Cristo. Recuerden, 400 cuando es antes de Cristo, negativo. Después de Cristo, positivo. Entonces, en intervalo queda ahí. Ya intervalo cerrado, negativo 400 al positivo 100. ¿Ya? Y también de la cultura Chimú. 900 después de Cristo hasta 1470 después de Cristo. Aquí los dos serían positivos, quedando en intervalo cerrado, entonces con los extremos positivos. Positivo 900, positivo 1470. ¿Ya? Nada más. Ahora sí, vamos ya con la última parte, que es reflexionamos sobre el desarrollo. Ahí tenemos dos preguntas. La primera dice, ¿qué dificultades tuviste para responder las preguntas de la situación significativa y cómo las superas? Muy bien, esta pregunta ya sí eso es una respuesta personal para cada uno de ustedes. Ya eso lo van a responder ustedes, pues ahí diciendo qué dificultades han tenido para responder las preguntas, cuáles fue muy difícil de comprender, pero y qué hicieron para superar esa dificultad. Ya entonces ahí es una respuesta personal. Vamos con la número 2. Desde el año 50 antes de Cristo hasta el año 50 después de Cristo, ¿cuántos años transcurrieron? Para comprender esto de aquí, lo vamos a hacer con la ayuda de la recta numérica, ¿ya? Muy bien, entonces, ahí está la recta numérica, ahí está el 0, recuerden, 0, nacimiento de Jesucristo, antes de Cristo, a la izquierda, ahí está, 50 años antes de Cristo, y después de Cristo, a la derecha, positivo, ¿ya? Vamos a ver cuántos años han transcurrido desde aquí, desde 50 años antes de Cristo hasta 50 después de Cristo. Ya, para eso, pues aquí nada más gráficamente lo podemos observar. Del 50 antes de Cristo hasta el 0, ¿cuántos años habrán pasado? Pues ahí han pasado 50 años, porque recuerden, ahí ha ido disminuyendo. 50, 49, 48, 47, así 30, 20, 10, y llegaron hasta 3, 2, 1 y 0. ¿Cuántos años pasan ahí? Pues 50 años. Y después del 0, ahora sí los años van subiendo, 1, 2, 3, hasta el 50. ¿Cuántos años transcurrirán del 0 al 50? Por ahí 50 años más. En total, entonces, desde el 50 años antes de Cristo hasta 50 años después de Cristo, en total, pues sería 50 más 50. Sería 100 años en total. Ya ahí esa es la respuesta. Han transcurrido 100 años. Y ahí está, ¿ya? Por tanto, han transcurrido 100 años desde el año 50 antes de Cristo hasta el año 50 después de Cristo. Muy bien, con esto ya hemos llegado a la parte final del video del día de hoy y espero que sea de mucha ayuda para ustedes, ¿ya? Y me despido entonces deseándoles muchas bendiciones para todos.